la mañana. Muchas gracias. Como siempre, Carlos Peña con ustedes, compartiendo los comentarios y las informaciones más importantes de este día. Como le comentaba en el comentario central, vamos a hablar de cómo ganó las elecciones del presidente Abinader y cómo la lógica racional establece en el día de hoy que deben estar las cosas. Miren, la OEA volvió la OEA a tratar el tema de Haití y volvió a hacer pues lo que se esperaba. La OEA volvió a cogerlo suave. La OEA volvió a darle de manera tangencial a este tema. La OEA volvió a darle de forma colateral al tema haitiano, porque la OEA, al igual que la Organización de las Naciones Unidas, tienen otro plan que involucra a la República Dominicana. Ojo con eso. Y cuando usted va colocando todas las fichas, usted se va dando cuenta de que nada es casual, de que aquí no hay nada fortuito, que aquí lo que está ocurriendo es la materialización de un plan que está en marcha, de un plan que está en ejecución. ¿Y cuál es ese plan? Que usted y yo, dominicanos, nos hagamos cargo de Haití. Que usted y yo, dominicanos, nos hagamos responsables de lo que está ocurriendo en Haití. Por menos razones, por motivos más pequeños de los que Haití ha dado, Estados Unidos ha ido a ocupar otras naciones. La ONU ha tomado decisión para ir a otras naciones, a tomar posesión de ella, por menos motivos que esos, por menos razones que esas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Tanto el gobierno dominicano como el mismo gobierno haitiano han ocupado sus espacios en los escenarios internacionales para solicitarle a los organismos internacionales, a la comunidad internacional, que vaya a resolver su problema. Que vaya a resolver su problema en Haití. Y el gobierno dominicano ha sido hasta irresponsable porque el espacio que le toca para defender los intereses de la República lo ha estado gastando en promover una ocupación haitiana o una intervención internacional en Haití. Como que si nosotros no tenemos problemas suficientes para ir a abogar por nuestra gente en la esfera internacional. Sí, son demasiados los temas que tenemos. Tenemos un tema grave ahí, que pende sobre nuestro cuello como la espada de Damocles. ¿Cuál es ese caso? Oh, el caso del arroz. El arroz. Aquí en 2 años, nuestros productores arroceros tendrán que dedicarse a otra cosa. Atención. Tuve una reunión con un grupo de productores de arroz en el día de ayer en la provincia de María Trinidad Sánchez. Atención con eso. Tendrán que dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque a partir del año 2025, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica establece el desmonte de los aranceles vinculados al arroz que se va a importar desde Estados Unidos para acá. Y va a meterse ese arroz. Y ese arroz va a entrar a nuestro territorio libre de aranceles. Y eso va a provocar que el nivel de competitividad de nuestros productores arroceros se vaya por el suelo con relación a los precios que va a enviar Estados Unidos con el arroz. Va a desplazar a Estados Unidos el arroz producido en República Dominicana. No será atractivo para nuestros productores seguir con ese rubro y tendrán que dedicarse a otra cosa o desaparecer. Pero no, ni el gobierno pasado, ni este gobierno han sido capaces de crear las políticas públicas para que eso no afecte a nuestros productores en el 2025. 2 años. Para que no lo afecte en 2 años. Y en lugar de nosotros ir a los escenarios internacionales a tratar ese tipo de temas, no, el presidente, el canciller y la gente que va a esos escenarios internacionales
gastan el tiempo es abogando por Haití. O sea que Haití tiene autoridades de 2 países para defenderlo. República Dominicana no tiene, sencillamente porque las llamadas a estar abordando temas como estos se dedican a otra cosa en los cónclaves internacionales. ¿Qué dijo la OEA en el día de ayer? No, nada. Se planteó nueva vez la intervención de una fuerza multinacional allá en Haití, una fuerza que vaya a llevar el orden a Haití, y la OEA volvió a quedarse inerte, a quedarse inactiva e inoperante. Cada vez tiene menos razón de existir la OEA. Cada vez hay menos motivos para defender la existencia de este órgano regional. Cada vez tenemos menos razones para promover la existencia de este tipo de organismos, si no resuelven. La vida es de resultado. Atención, padre de familia, y se lo voy a decir. Se lo voy a decir, nadie más se lo va a decir. Atención, padre de familia. Los hijos lo van a recordar y a valorar a usted por los resultados de su vida. Sí, es por los resultados de su vida. Olvídese de eso. Si en su vida usted no le dejó resultados tales que esos muchachos cuando piensen en su padre digan, no, mi viejo, ahí había que embromarse. Ese hombre había que escucharlo. Ese hombre nos cuidó, mira, hasta el último minuto. Aún nos casamos y tuvimos nuestros hijos. Mi viejo estuvo ahí conmigo. Mi viejo dejó de crecer para que yo creciera. La vieja mía no, la vieja mía dejó, hasta abandonó su carrera para dedicarse a atendernos a nosotros. Y nos dejó una herencia, y nos dejó casa, y nos dejó apartamento, y nos dejó negocio. Olvídese de esa historieta, hombre. No, que la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la educación. La educación es buena. La educación ayuda. Decía don Pedro Enríquez Ureña, Pedro, el grande, el Pedro grande de los dominicanos. ¿Qué decía don Pedro? La educación nos hará libres. Eso es verdad. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Promuevo eso. Y me defino como resultado de la educación. Sin lugar a dudas, sí. Educación desde la escuela bíblica dominical en la iglesia. Educación con los jesuitas, con los salesianos. Educación dentro y fuera del país. Soy humildemente, y no me gusta hablar de mí, un resultado de la educación. Es verdad, pero mire, si usted puede dejarle un apartamentico a su hijo, déjeselo. Si puede dejarle un negocio, déjeselo. Si le puede dejar un vehículo, déjeselo también. Porque eso es parte de la responsabilidad. Eso es parte de su compromiso paterno. Entonces, desde esa perspectiva, cuando usted analiza a un padre que hace ese tipo de cosas y que se gastó ese padre o esa madre sirviéndole a ese hijo, ese muchacho nunca dejará de hablarle a ese hombre o de esa mujer. Pasarán los años, vendrán los nietos y los bisnietos y se estará hablando de usted como padre o de usted como madre. ¿Por qué? Porque usted dio razones para que la gente valore su existencia, para que la gente quiera que usted exista. Pero con la OEA no está pasando eso. La OEA está viendo que en Haití hay un individuo llamado Barbecue que es el que manda. Que hay un circuito de bandas que son las que mandan en Haití. Que hay un grupo de delincuentes organizados, armados hasta los dientes, que son los que deciden lo que está pasando en Haití, lo que ocurre en Haití, lo que se va a hacer en Haití, quién entra a Haití, quién no entra. Y puede un país llamarse país bajo esas condiciones. Y puede la comunidad internacional llamarse comunidad internacional en ese estado de cosas. No, señores. No tiene razón de ser. Si en el momento en que un país de verdad lo necesita, no aparecen esas fuerzas. Y aquí yo quiero hablarle de Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica no tiene ejército. Desde don Pepe Figueres se eliminó el ejército costarricense y bueno, se adscribió Costa Rica
al ordenamiento internacional, del derecho internacional, y si hay una intervención de un país vecino, Costa Rica dice que va a apelar a las fuerzas internacionales vinculadas a los organismos internacionales a los que está afiliado Costa Rica. Miren, miren ahí Costa Rica, miren ahí su ejército, si ustedes tuvieran una situación internacional, no habría ahora mismo una OEA que dé respuesta. O sea, los países deben tener su propio ejército para cuidar su territorio, su integridad territorial y su soberanía. ¿No? ¿Por qué no está dando respuesta a la OEA Haití? ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estratagema que hay en ese sentido? ¿Por qué someter a ese pueblo a esa situación? Oh, la teoría maoísta. Mao Zedong, un asesino, un criminal que con la revolución cultural acabó con millones de ciudadanos chinos, pero es el padre de la China que hoy usted conoce. Ah, que luego fue relanzada esa China por Deng Xiaoping. Sí, es verdad, no se le puede quitar eso. Capitalismo, comunismo, socialismo, decía Deng Xiaoping, no es miseria necesariamente, pero la realidad ha demostrado eso. Primero, que China no es realmente comunista, es el país más capitalista que hay en todo el mundo. Son comunistas en la administración del poder y en la imposición del dominio del hombre sobre el hombre. Pero en el aspecto económico, no, son capitalistas, mi hermano. Un país de capitalismo de Estado, inclusive, ¿no? Pero, ¿qué decía Mao? Oh, que del caos saldría el orden. La ONU y la OEA están jugando a la caotización de Haití. Pero no están solos, no, están amarrados con la gente que gobierna República Dominicana. Miren la ley que mandó Luis Abinader al Congreso, diciendo, en otras palabras, que todos los haitianos que cruzan nuestro territorio no pueden ser deportados, diputados y senadores. Yo voy a ver hasta dónde ustedes van a llegar, diputados y senadores. Yo voy a ver dónde ustedes terminan. O sea, ¿cuál es el límite que tienen los diputados y los senadores de genuflexión, de lacayismo, de entreguismo? ¿Dónde termina ese espíritu de ustedes? ¿Cuál es el límite de ustedes, legisladores? Esta ley que ustedes tienen en la mano, que le llevó Antoliano Peralta hace semana y media, esa ley establece que no podremos deportar en contra de la Constitución. Es una ley inconstitucional si se aprobara de la manera que el presidente Abinader le envió. Oiga, el presidente enviando proyectos de leyes inconstitucionales al Congreso. Ya usted sabe. Ah, pero ¿y por qué lo hace? Porque eso es parte del libreto que el globalismo y la Agenda 2030 le ha impuesto a sus títeres, a sus acólitos. Eso es parte de la agenda que la élite global ha colocado en las manos de la gente con la que esa gente cuenta. Klaus Schwab, ¿no? El del Foro Económico Mundial. Sí, ese mismo Klaus Schwab. Es un demonio ambulante, andante. El mismo del reseteo. Quieren resetear el planeta, reducir la población humana a como dé lugar. Sí, aquí hay gente que aspira a la presidencia, que tiene como principal asesor en materia de política pública a Klaus Schwab. Investigue quién es Klaus Schwab. Y aquí hay gente que aspira a la presidencia, que entre sus asesores principales tiene ese señor. El individuo que quiere ponerle un control de calidad a la vida del ser humano. Ah, ese niño viene con una orejita doblada, eliminado en el vientre. Esa mujer viene, esa niña viene con un dedito dobladito. No pasó el control de calidad. Elimínenlo en el vientre, asesínenlo en el vientre. Bajo la excusa de las 3 causales del aborto. Todo esto lo promueve el Nuevo Orden Mundial, lo promueve Klaus Schwab, el Foro Económico Mundial, pero también promueve el impedimento de sacar de nuestro territorio, de manera particular, de República Dominicana, a los ilegales. Y miren cómo lo quieren hacer a través de una legislación.
un proyecto de ley que está en el Congreso de la República. Entonces, dominicano, yo le pido que a partir de ahora usted se acerque a su legislador y le exija a sus legisladores, a su senador, a sus diputados, en la circunscripción en la que usted vive, que tenga cuidado con esa ley, que está bien, que es un descerebrado, que no piensa por sí mismo, que está agarrado por el pichirrí, por el gobierno de turno, pero dígale que el país está por encima. Ellos tienen que sentir la presión de un pueblo que sabe lo que le toca, que sabe lo que le corresponde. Entonces, lo que hay detrás de eso, tanto por parte de la OEA como por parte de la ONU, es esperar la caotización extrema de la crisis en Haití. Caotizo Haití, hago que eso se vuelva el pandemonio que ya se está volviendo invivible, simple y llanamente invivible. Provoco que haya una estampida hacia República Dominicana, porque le voy a decir algo. Cuando esa gente en ese estado selvático que se llama Haití decida venir en manada para República Dominicana, mire, solo Dios los va a detener. Solo Dios los va a detener. Y después que crucen la frontera, aprobadas legislaciones como esta, no podremos sacarlos. Vamos a un corte. A regreso continuamos con más en el Rumbo de la Mañana. La noticia donde hay más variedad.